Muy buenas tardes, licenciada. En esta tarde a mí me tocó hablar acerca del tema el materialismo histórico. El materialismo histórico no es más que la aplicación del materialismo dialéctico para la historia humana. Si no se comprende el materialismo dialéctico, es imposible comprender la teoría marxista. Aunque paradójicamente Marx desarrolló primero el materialismo histórico y luego lo completó con la dialéctica de Hegel, puesta al revés. Marx se desprendió del idealismo de su predecesor. Para la dialéctica materialista, el pensamiento no determina la realidad, sino al revés, la realidad el pensamiento. En verdad es más concreto, mejor dicho, el materialismo dialéctico nos dice que el pensamiento forma parte de la realidad, que lo inmaterial está enraizado en lo material, que las ideas y las condiciones materiales de existencia son dos aspectos de lo mismo, están íntimamente relacionadas, aunque en última instancia todo viene determinado por lo material. Sin materia no hay ideas, pero las ideas también influyen en lo material. Aunque cronológicamente hablando, el materialismo histórico precedió del dialéctico. Este completó a aquel hasta convertirse en su base. Marx, en el prólogo de contribución a la crítica a la economía política, nos describe los principales postulados del materialismo histórico, como así nos lo compila Michael Burawell en su trabajo El marxismo como ciencia. En la número 1 tenemos, para que haya historia, los hombres y mujeres deben transformar la naturaleza en medio para su supervivencia. Esto quiere decir que deben producir sus medios de existencia. En la producción social de la vida, los hombres entran en relaciones definidas que son indispensables e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una etapa definida del desarrollo de las fuerzas productivas. Como número 2 tenemos la base económica o modo de producción define los límites de variación de la superestructura. El conjunto de estas relaciones de producción constituye a la estructura económica de la sociedad, el fundamento real sobre el que se erige una superestructura legal y política a la que le corresponden formas definidas de conciencia social. Como número 3 tenemos un modo de producción se desarrolla a través de la interacción de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En una cierta fase de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en conflicto con las relaciones de producción existentes. De forma de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones de producción se vuelven trabas suyas. Como número 4 tenemos la lucha de clases en el motor de la transición de un modo de producción a otro. Con el cambio del fundamento económico, la entera inmensa superestructura es más o menos rápidamente transformada. Número 5. Una transición exitosa solo puede darse cuando se cumplan las condiciones. Ningún orden social parece jamás antes que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben en él, y nuevas y más altas relaciones de producción nunca aparecen antes que las condiciones materiales de su existencia han madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Como número 6 tenemos la historia es progresiva en la medida en que acompaña la expansión de las fuerzas productivas. Como número 7 tenemos el comunismo marca el fin de los antagonismos sociales y el comienzo de la emancipación de los individuos. No hacemos ya la historia empujados desde atrás, sino conscientes y colectivamente. ¿Cuáles son las grandes concepciones del mundo que se postulan actualmente? Estas son tres. La primera es la concepción cristiana, formulada con gran rigor y claridad por los grandes teóricos católicos, reducida a lo esencial. Se define por la afirmación de una jerarquía estática de seres, actos, valores, formas y personas. Como segundo tenemos lo que es la concepción individualista del mundo. Esta nos explica que aparece a finales de lo que es la Edad Media, en el siglo XVI, durante cerca de 4 siglos.
hasta nuestros días. Muchos pensadores han formulado o reafirmado esta concepción con numerosos matices. Como número 3 está la concepción marxista del mundo. El marxismo se niega a establecer una jerarquía exterior a los individuos. El materialismo histórico tiene por objeto precisamente el descubrimiento de dichas leyes, de las causas determinantes de los acontecimientos y de las causas propulsoras de la historia. La historia de la humanidad, por lo menos hasta el presente, tal como nos explica Marx, como consecuencia de aplicar su método. El materialismo dialéctico es ante todo la historia de la lucha de las clases, lo cual tampoco significa que los individuos no pinten nada. Nos explica que el materialismo histórico es la ciencia de lo social. Esto nos habla Marx y Engels. La base de todo orden social es la producción. El hombre debe trabajar, el trabajo humano es colectivo y social. Como dice Eric Hobsbawm en su artículo Marx y la historia, Marx sigue siendo la base esencial de cualquier estudio adecuado de la historia. ¿Por qué? Hasta ahora solo él ha intentado formular un enfoque metodológico de la historia como totalidad y concebir y explicar el proceso entero de la revolución social humana. En ese sentido, es superior a Max Weber, su único verdadero rival como influencia teórica para los historiadores, y en muchos aspectos un suplemento importante y correctivo. Una historia basada en Marx es inconcebible, sin adiciones weberianas, pero la historia weberiana es inconcebible excepto en la medida en que toma a Marx o al menos el Fragestell marxista como punto de partida. Como decía Engels, las fuerzas activas en la sociedad obran exactamente igual que las fuerzas de la naturaleza, ciega, violenta, destructivamente, mientras no las descubrimos ni contamos con ellas. Marx y Engels, así como muchos de sus discípulos, no solo se contentaron con postular el materialismo dialéctico, lo demostraron analizando la realidad observada, contrastando con ella. El marxismo es la base de la ciencia revolucionaria al servicio del conjunto de la sociedad, de las clases populares, el proletariado. A principios del siglo XXI, con el recrudecimiento del capitalismo, poco a poco el marxismo va volviendo a su lugar natural, al mundo real del trabajo, a la sociedad, a la política.